Bien, Jesús, tienes el escenario para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, señores, a todos muchísimas gracias y bueno, es un placer siempre compartir con cada uno de los agentes inmobiliarios, de las inmobiliarias o desarrolladoras que hacen parte de estos eventos, que de por sí bueno, yo recuerdo cuando comencé esto en el 2019, esto era, de esto de hacer congresos internacionales era todavía algo muy nuevo, algo que comenzaba como a romper y a abrir camino, ¿ya? Pero ahora, por supuesto, estos espacios siempre van a servir para seguir mejorando y optimizando pues las habilidades que tienen que desarrollar. Aprender lo más importante que es adaptarse. Y aquí quiero comenzar esta conferencia, Miguel, y para todos, porque han sacado este tiempo para escucharme, se han quedado hasta acá. Mira, hay 281 personas, 281 agentes inmobiliarios activos que están ciertamente desarrollando o han decidido hacer una pausa en su agenda para estar en este evento. Y por supuesto, la razón por la que estamos acá no es porque estemos desocupados, ¿ya? Estamos acá ciertamente porque estamos bastante ocupados, pero entendemos que si no aprendemos a adaptarnos, vamos a morir. Digamos que tal vez suena un poco negativo la forma de comenzar esta conferencia, pero es una realidad. Es una realidad. No se trata simplemente de implementar estrategias modernas y dármelas de moderno y tener cosas modernas, que lo cual está bastante bien. Pero conozco muchos agentes inmobiliarios que han modernizado sus procesos en cierto punto, pero no están medio pasando el momento y si acaso están con mucha dificultad sobreviviendo. La idea, por supuesto, de la adaptación es lograr la supervivencia, pero también la superioridad. El que mejor se adapta es el que tiene mayor ventaja. Y el asunto es que muchas cosas ya han cambiado desde entonces. Y no porque todo haya cambiado, en realidad eso no es así. En realidad, el principio o los principios fundamentales del marketing, de las ventas y del negocio inmobiliario han sido exactamente los mismos y se mantienen en el tiempo. La construcción de un círculo de influencia, la generación de redes, la capacidad de generar una mayor visibilidad, los métodos para construir confianza y, por supuesto, pensando siempre en la experiencia del usuario, son principios que se practican a hoy como se practicaban en los años 70, 60 y probablemente un poco más atrás. Es literalmente así. De hecho, he visto muchos memes incluso donde, por ejemplo, digamos que dicen que la mejor estrategia para vender propiedades de lujos es tener amigos millonarios. Decían, digamos, en el meme, sí. O sea, ¿cuál embudo? ¿Cuál cosas? ¿Cuál publicidad? ¿Cuál Facebook? ¿Cuál Google? Olvídate, tienes amigos millonarios, tienes ventas. Entonces, digo, al final del día es así, o sea, porque el principio o los principios fundamentales no han cambiado con el tiempo. Lo que se han cambiado son las estrategias para implementar esos principios, las tácticas para operarlos y las herramientas para llevarlas a cabo. Eso sí ha variado un poco. Y lo más interesante es que se ha mejorado. Es decir, a través del tiempo, muchas cosas han evolucionado para bien. El problema es que, al igual que nuestro cerebro todavía no ha evolucionado con la misma velocidad que evoluciona la tecnología, pero también eso mismo ha pasado con los agentes inmobiliarios o con la mentalidad, o como se le conoce en el mundo del emprendimiento, el mindset del agente inmobiliario no ha evolucionado de la misma manera. Entonces, en ese orden de ideas, parto con esto, porque si no comenzamos con el aspecto importante, digamos que es entender o tener la postura apropiada, nada de lo que vayamos a ver nos va a calar. Y de hecho, incluso vamos a tener de alguna manera como una repulsión natural, porque al final del día el ser humano pues está diseñado para buscar las economías, a buscar ahorrar energías, esfuerzos y tiempos, y va a querer pues ciertamente estar siempre en lo mismo. Entonces, el asunto es cuando llega el punto en el que ya lo que siempre hacías o lo mismo que hacías ya no te funciona. Y yo he hablado con un montón de agentes inmobiliarios y me decían, Jesús, de repente, ¿sabes? Te comencé a gustar, encontré porque ya lo que estaba haciendo que antes me servía para vender, yo usaba Marketplace o publicaba por los grupos de Facebook y de manera orgánica vendía.
publicaba sencillamente en los portales y de manera orgánica vendía. O sencillamente yo ponía, no sé, simplemente el letrero y vendía. Pero ya hoy por hoy no me está funcionando. No me están entrando las solicitudes de información que quiero, no tengo el inventario que quiero, digamos, mi lista de inversionistas ya lo agoté. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo tengo que comenzar? Pero sobre todo, en la mayoría de las veces suelen decirme, ok, Jesús, ¿cómo le hago para vender 2, 3 propiedades al mes, pero sin invertir nada o muy poquito? Entonces, fíjate que ahí ya empezamos con una serie de aspectos que no ayudan en el proceso de entender luego esos principios de los embudos de ventas inmobiliarios, porque en la mentalidad que se tiene, digamos que no es la correcta. Entonces, el asunto es que las cosas han cambiado, los principios fundamentales no, pero las estrategias, tácticas y herramientas sí han cambiado y hay formas distintas y nuevas y más potentes y mucho más efectivas y eficientes para lograr resultados. Pero, por ejemplo, al final del día, el principio de saber que el negocio en los bienes raíces, en la venta inmobiliaria, más concretamente, porque los bienes raíces abarca otra serie de cosas, en la venta inmobiliaria, lo que es la venta y renta de propiedades, el juego se llama captación de clientes potenciales de forma automática. Si bien hay muchas maneras de hacerlo, o hay muchas formas de comenzar a generar clientes, quiero comenzar hablando de algo que no está en las diapositivas, sino que suelo mencionarlo porque muchas veces dicen, Jesús, tengo un embudo y quiero que lo revisemos, pero cuando empezamos a mirar qué es lo que tiene de embudo, básicamente lo que tiene Miguel es un anuncio que está publicando por Facebook, que lleva muchas veces simplemente un formulario de clientes potenciales y ya está, le llega la notificación de que alguien se registró y sencillamente, ¿cómo te explico? Se hace el contacto, y tratan de escribir por WhatsApp o le tratan de llamar y se dicen, no sabes, no me contestan, ya no me están respondiendo el WhatsApp y entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí hay un detalle que suele fallar, porque entonces, si bien hacer anuncios, publicar anuncios en Facebook, en Instagram o en Google, es compra de tráfico, eso no es un embudo, es una instancia o un elemento clave dentro del embudo de ventas inmobiliarios en la fase de adquisición, que luego lo vamos a entender, pero no es un embudo de ventas, porque el embudo de ventas tiene otros elementos que son importantes. Entonces, ya ahora sí que estamos aquí con la diapositiva, vamos a comenzar. Y bueno, ahí está Miguel, estoy yo, y bueno, embudo de ventas inmobiliarios, adaptarse o morir, señores, porque eso ya no se trata simplemente de llevar una moda, sino entender que esto es supervivencia pura y dura. Y aquí quiero mencionarles que el objetivo de esta presentación es básicamente entender los aspectos claves de los embudos de ventas inmobiliarios en su estrategia y en su implementación. Bien, ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los 3 pilares claves de la metodología del embudo de ventas inmobiliarios, las 3 instancias que se deben entender para saber, digamos, cuáles son las métricas. Voy a hablar algunos aspectos muy de fondo de los embudos, pero que sé que van a ayudar a dar contexto a lo que esto representa en las cosas nuevas y a las que tenemos que adaptarnos. Y de hecho luego voy a hablar un poco sobre el cerebro de Facebook y luego vamos a entenderlo en función de la maduración del cerebro de un niño. Luego vamos a ver esa extrapolación, donde hablaremos, por ciertamente, de los algoritmos de la inteligencia artificial, la fórmula de conversión, veremos un caso práctico de cómo eso se aplica y sobre todo en función de cómo evolucionó del 2019 antes de la pandemia y ahora el 2022 después de la pandemia y cuáles fueron los resultados. Y sobre todo ahora, qué herramientas de automatización y cómo podemos implementarlo. Y sobre todo que al final, quédense al final porque les voy a dar un regalo muy potente que les va a ayudar a multiplicar las ventas de una manera muy efectiva y de forma gratuita. Entonces, a ver si, es más, ni siquiera hay que registrarse para empezar. Señores, en ese orden de ideas vamos a comenzar. Ya les dije que un embudo de ventas no es comprar anuncios, eso es comprar tráfico. Tener anuncios en Facebook es comprar tráfico, que hace parte de una instancia del embudo o de un elemento específico del embudo, pero no lo es. Un embudo en realidad es una metodología que me permite automatizar una serie de procesos para poder captar clientes potenciales, precalificarlos, calentarlos en el proceso y acelerar el proceso de construcción de autoridad y confianza del cliente, para llevarlo a una instancia donde cuando involucro la gestión comercial sea mucho más efectivo, mucho más eficiente y los resultados se den de manera fácil y rápida. De ahí que
Yo suelo decir que los embudos de ventas, Miguel, no sirven para vender, sino que sirven para acelerar las ventas. Parece lo mismo, pero no lo es. En realidad, una cosa es vender una propiedad cada 3 meses, otra cosa es que un agente inmobiliario esté vendiendo una propiedad todas las semanas o 3 propiedades semanales. Ya eso son 2 cosas distintas y de hecho todo esto nace en función de por qué comienzo a dar formación, porque conozco a algunos amigos y familiares que están en el sector inmobiliario, nada más moviéndose a punta de portales gratuitos en internet y en grupos de Facebook, y estaban vendiendo. Y yo les decía, bueno, vamos a pagar publicidad, vamos a montar un embudo, generemos una estrategia, hagamos esto, queremos emails. Y me decía, ¿pero eso para qué, Jesús? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Y por qué hay que pagar por anuncios? Si a mí yo publico en OLX o publico en tal portal o publico en grupos de Facebook y eso me sale gratis y vendo. Pero sí, pero vendían una propiedad cada 3, 4 meses. Entonces, lo que pasa es que se ganaban ciertas buenas comisiones que yo decía, oye, pero entonces tú cómo comes en esos 2, 3 meses que no comisionas. No, es que la comisión que me entra que es grande, la divido en varios meses, porque sé que no vendo todo. Entonces decía, ahí hay un problema, fíjate, un problema de mentalidad, un problema de mindset que al final del día sí, no le llevaba a ver lo que estaba ahí pues listo para ser usado, pero bueno, ya de ahí me di esa tarea de mencionarlo. Si entendemos que un embudo de ventas, a diferencia, por ejemplo, de un sitio web, mira que los sitios web son herramientas que están muertas y usted me va a decir, pero Jesús, ¿cómo así? Los sitios web inmobiliarios como tal, en realidad no sirven para nada. Y voy a hablar de forma categórica por lo siguiente. Cuando una inmobiliaria o una desarrolladora o un agente inmobiliario dice, yo tengo un sitio web, yo le digo, ok, ¿qué te costó el sitio web? En la mayoría de los casos les costó entre 500, algunos 1.500, otros $2.500, de acuerdo a la complejidad del sitio web. Y luego les pregunto, ¿y por dónde le llegan las ventas? Entonces me dicen, mira, usualmente no, me llegan por campañas de Facebook. Ok, me llegan por campañas de Google. No, mira, me llegan por unas campañas que manejan portales. No, me llegan en la red de contacto que tenemos de inversionistas. Ok, y de las ventas que tuvimos el año, o sea, en los 12 meses anteriores a la consultoría, yo les pregunto, ¿cuántas ventas le entraron por el sitio web? Me dicen, no, ninguna. Entonces yo les digo, pero entonces, ¿para qué tienes el sitio web? No, porque hay que tenerlo, porque es presencia digital, porque es importante para la marca personal. Yo le digo, si el sitio web no está ayudando a convertir prospectos, visitantes a prospectos, para introducirlos en una estrategia de embudo, esa página no sirve para nada. Es una tarjeta de presentación costosa que no sirve para nada. Pero en cambio, si se diseña la web, y no estoy diciendo que el sitio web no sirva per se, lo que hace es que los típicos sitios web ya no sirven si no están diseñados bajo una metodología de embudo. Y de hecho, yo tengo varios clientes que tienen unos sitios web que les he diseñado, pero cada sección, Miguel, que tiene la web, son microembudos, todos conectados entre sí. Son microembudos, cada sección es un microembudo específico que funciona bastante bien. Y por eso, por supuesto, pasó de vender 2 millones, menos de $2 millones en todo un año, que era, pues, digamos, como su récord más grande en su momento antes de que comenzamos a trabajar, y ahora pues vende casi $2 millones, pero mensual. Entonces, y a la vuelta de 12 meses estamos hablando que pasó de vender $2 millones en un año, ahora a vender casi más de $20 millones en un año. Y el objetivo pues, es llegar a $4 millones de dólares en ventas todos los meses. Y se está estructurando así. Pero porque hay una estrategia diseñada con la metodología de embudos justamente para eso. Y hay 3 pilares con el cual se diseña esto. Y aquí voy a mencionarlos. Los 3 pilares es que los embudos de ventas son una metodología. Presten atención, metodología, no herramientas. Ahorita vamos a hablar de las herramientas. Pero los embudos de ventas, Miguel, usualmente las personas suelen decir, y sobre todo porque como tú decías, he desarrollado un software, que es una herramienta, para crear páginas de embudos. Entonces, usualmente las personas suelen relacionar, el agente inmobiliario común suele relacionar, oh, ok, Jesús, enséñame, ¿cómo es eso? Enséñame, ¿cuánto es que vale su herramienta de embudos de entes inmobiliarios? Yo le digo, mira, los embudos de entes inmobiliarios no son una herramienta, son una metodología estratégica. Correcto. Que luego existen herramientas que me ayudan a crear páginas de embudos, ya son 3 puntos aparte. Que yo he desarrollado un software que facilita el proceso de creación de embudos de entes inmobiliarios, porque lo diseñé pensando, aquí entre ceja y ceja, Miguel, en un agente inmobiliario no tecnológico de más de 60 años, con buenas propiedades, y que lo único que sabe es publicar en grupos de Facebook y en portales inmobiliarios, pero que el sistema le crease
todas las páginas del embudo, sin complicaciones técnicas, con arquitectura persuasiva, con los diseños ya listos para que lo único que cambiase fuese textos e imágenes, claro, eso es una cosa, pero yo no puedo dejar de lado que ese software, esa herramienta está diseñada o basada en una metodología que tiene 3 pilares. Claro. El primero, un modelo estratégico. El modelo estratégico de adquisición, conversión, retención, que no lo propuse yo, lo propuso la PricewaterhouseCoopers, perdón, que permite entender, digamos, todo el esquema del modelo para saber exactamente las instancias y de repente también identificar las microconversiones, que luego lo vamos a ver más adelante. Luego, además de ese modelo, hay un proceso científico detrás de cada conversión, de cada registro, de cada acción que ocurre, y que es un proceso científico de toma de decisiones. Tampoco lo propuso yo, lo propuso MECLAC, también lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, ya luego ya entramos a las tácticas y a las herramientas, porque la automatización hace parte de uno de los 3 pilares de la metodología estratégica, porque ayuda, pues, ciertamente a automatizar procesos